Dios le bendiga a todos, bienvenido a este canal, gloria a Dios. Si has llegado a este video es porque quieres aprender qué es el contenido de la Biblia o qué contiene la Biblia y sus libros, y vamos a estudiar sus partes. Así que te recomiendo que te quedes en este video si quieres saber todas aquellas cosas de las partes de la Biblia. Bienvenido a Con la Biblia. Bueno, chicas y chicas, ese es un tema que nosotros tenemos que conocer para empezar a leer la Biblia, para empezar a caminar y aprender sobre la Biblia. Ahora, antes de saber las características, el contenido que tiene la Biblia, hay que saber qué es la Biblia. Bueno, la Biblia viene de la palabra griega llamada Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia del griego o Biblia? Son libros, son colecciones de libros. Entonces, esas colecciones de libros fueron escritas por medio del Espíritu Santo a través de varios siglos en los años antiguos. Entonces, nosotros debemos de entender eso, que esas colecciones de libros fueron escritas por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ir a las divisiones que tiene la Biblia. La Biblia se divide en dos, el cual se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Antes de saber qué es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay que saber qué es la palabra testamento. La palabra testamento es pacto, alianza, convenio, donde Dios trata con el pueblo de Israel, donde Dios trata con la humanidad y los pueblos. Ahora sí, vamos a ver qué contiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el principio, contiene la historia de los principios de las cosas. Entonces, muy importante el Antiguo Testamento, ya que nos narra la creación de Dios, nos narra la historia de Israel, nos narra cómo Dios empieza a tratar con su pueblo, nos narra cómo el Mesías iba a venir a esta tierra, y nos narra muchas cosas sobre profecías que tienen que cumplirse. Entonces, hay una importancia muy hermosa en lo que es el Antiguo Testamento, donde hallamos las leyes, los 10 mandamientos y muchas cosas más. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Así es, en hebreo, excepto algunas partes que fueron escritas en arameo. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como le dije, testamento, pacto, alianza, convenio. En el Nuevo Testamento hallamos cómo lo que decía en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento acerca del Mesías inmolado. En el Nuevo Testamento hallaremos la vida de Jesús, cómo Jesús caminó aquí en la tierra y muchas cosas más. Ahora, vamos a lo que es la característica del Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué fue escrito? ¿Cómo fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. Ahora, de la Septuaginta, el cual es llamado el Koiné. El Koiné es la nueva lengua griega adoptada. O sea, esa lengua fue que se adoptó, el Koiné, lo puede buscar y ya se lo definí. Entonces, vámonos a lo que es sobre los escritos. Acerca de los escritos, según los historiadores y eruditos, dicen que los hebreos no le prestan tanta atención a los escritos, porque ellos saben que fueron escritos por medio del Espíritu Santo de Dios. A través de eso, hermano, tenemos que tener mucha cuenta, y es que es verdad, porque todo lo que dice la palabra de Dios, así se cumplen en cronología. Van en un orden las profecías de Dios. Entonces, los hebreos no le prestan tanta atención a los que es sobre la autoría de lo que es la Biblia. Ahora, vámonos a las partes características del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, contiene alrededor de 39 libros.
Estos 39 libros fueron escritos alrededor de más de 1000 años. Bueno, ahora vamos a ver los libros. Hay 5 libros, primeros libros, en esa misma cronología lo voy a ir definiendo, llamado el Pentateuco. El Pentateuco, o en hebreo llamado el Torá. Ahora, ¿qué significa el Torá? El Torá es instrucción, es leyes y enseñanza. Entonces el Pentateuco, ¿cuáles son los Pentateucos? Los Pentateucos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, que esos son los primeros 5 libros que hallamos en la Biblia cuando empezamos a pajear la Biblia. Entonces, esos son los primeros 5 libros llamados el Pentateuco, que no se lo olvide. Los primeros 5 libros son llamados Pentateuco. Por acá se lo dejo para que no se le olvide. Entonces, a continuación de esos 5 libros, hallamos lo que son los libros históricos. Ya después de esos libros del Pentateuco, que contienen lo que es la creación y cómo Dios trata con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver después de esos libros. Ahora, después de esos libros hallamos lo que es los libros históricos. Cuenta con esto. Los libros históricos son aquellos que van después de los Pentateuco. Al terminar Deuteronomio empieza lo que es Josué. Desde Josué en adelante hasta llegar a Esther, esos son los libros históricos que narran la historia de qué fue lo que pasó cuando ellos salieron del pueblo de Israel, de allá de Egipto, qué fue lo que pasó, cuál fue su historia, cómo se narra, cómo Dios levantó a reyes de su nación, cómo también lo cautivaron al pueblo y todo lo que pasó alrededor de ese tiempo. Esos libros lo narran. Esos libros históricos empiezan desde Josué y terminan hasta Esther. Entonces va abarcando Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica y hasta llegar a Esther, hermanos. Entonces espero que tengan una Biblia en la mano. Si no la tienen, espero que puedan analizarlo y verlo con su propia Biblia para que se vayan llenando cada día más. Entonces seguimos. A continuación hallamos lo que es los libros poéticos. Los libros poéticos o de sabiduría. Estos libros son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En esos libros vamos a hallar lo que son poesías y sabiduría. Son llamados libros poéticos y libros de sabiduría porque nos dan sabiduría, entendimiento y cómo poder manejarnos acá en la tierra. Y eso es muy importante para nosotros. Si quieres aprender sabiduría y si quieres cada día más aprender de cómo manejarte, te invito a que leas los libros de sabiduría, los cuales te lo mencioné: Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahora vamos a ver sobre la autoría un poco de esto. En los Salmos, hermano, se dividen en 5. Sí, así mismo, en 5 libros, la cual le dejaré la división aquí. Sí, aunque el libro de los Salmos sea uno, este libro se divide en 5. Desde estos versículos que ven aquí hasta esto. Lo pueden buscar en su Biblia. Espero que le haya sido de gran bendición. Alrededor del tiempo, hermano, la Biblia menciona algunos libros que se perdieron. Estos son como el libro de Jacer, como el libro de la sabiduría de Salomón y también como el libro de los reyes de Israel. Esos se perdieron alrededor del tiempo y no aparecen en la Biblia, pero que la Biblia lo menciona. Entonces, después de esos libros poéticos, hallamos lo que son los libros proféticos, divididos en mayores y menores. Un consejo muy importante: no son llamados mayores o menores porque el mayor es más importante que el menor. No, son llamados así
porque según el contenido que tiene ese libro. Ahora vamos a ver los profetas mayores en esa misma cronología. Vayan viendo que los libros están siendo mencionados como está en la Biblia, así mismo como está en la Biblia. Entonces, esos libros son Isaías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel y Daniel. ¿Ok? Entonces, esos son libros profetas mayores. Ahí hallaremos muchas profecías sobre los pueblos, Babilonia, sobre Judá, sobre muchos pueblos y la tribu de Judá, profecía contra ellos, las rebeliones que ellos hacían y muchas cosas más. Entonces los profetas menores empiezan desde Oseas hasta Malaquía, el último libro de la Biblia, Malaquía, ya que el último libro es hasta llegar hasta Malaquía. Empezamos lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hallaremos el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Por eso es que es bueno aprender un poco de lo que es el Antiguo Testamento, ya que nosotros a veces queremos leer lo que es rápidamente el Nuevo Testamento. Si quieres que yo hable de esto, de cómo empezar y de dónde empezar a leer la Biblia, déjamelo saber en los comentarios. Seguimos. Entonces, en lo que es empezando el Nuevo Testamento, hallamos lo que son los 4 evangelios. Los 4 evangelios son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En esos 4 evangelios hallaremos la vida de Jesús y cómo Jesús caminó acá y todo lo que pasó con su vida, el cual el propósito era morir por nosotros para darnos vida y vida eterna. Amén. Entonces, después de esos 4 evangelios hallaremos lo que es un libro llamado Hechos. En esos libros hallaremos cómo los discípulos de Cristo siguen sus pasos y empiezan a caminar con Dios y el cumplimiento del Espíritu Santo hacia ellos. Ahí vemos la historia de los discípulos de Cristo, de ahí para allá. Vemos después de los libros de Hechos, hay cartas paulinas que se le atribuyen, que es escrita por Pablo. Entonces, de esa carta paulina en adelante, el cual viene abarcando desde Romano hasta Filemón, las cartas paulinas. Y lo que es las cartas en general, viene abarcando desde el libro de los Hebreos hasta el libro de Judas, el cual viene siendo el penúltimo de Apocalipsis. Vayan reteniendo que es en orden que lo estoy dando. Entonces, hallaremos lo que es el último libro de la Biblia, llamado el Apocalíptico. Ahí hallaremos profecías de las cuales se deben de cumplir, el cual está revelación en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, empieza a narrar cómo fue escrito. La Biblia dice que es que el Padre le dio una revelación al Hijo, el Hijo se lo reveló a un ángel y el ángel se lo reveló a Juan. Pero también Juan recibió palabra de parte del Mesías alrededor de cuando vamos leyendo el libro de Apocalipsis. Recordándole, hermano, que la Biblia es lo que nos enseña, no empezamos a caminar con Dios. Hay un versículo que la Biblia dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es aquella que nos dice qué hacer cuando estamos deprimidos. La palabra de Dios nos dice cómo tener un buen matrimonio, qué hacer en una buena fiesta, cómo caminar. Nos enseña nuestros errores y también nos enseña cómo poder pedir perdón a través de esos errores. Nos enseña qué a Dios le gusta, que a Dios no le gustas. Entonces, ese es un rol muy importante de leer la Biblia y entender que Dios quiere que nosotros empecemos a caminar con Él a través de lo que Él nos dejó y ser guiado por el Espíritu Santo. Un tip muy importante es que cuando vayamos a leer la palabra de Dios, siempre oremos y le digamos a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría de lo que vamos a leer y que su Espíritu Santo sea dirigiéndonos. Porque la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usamos la palabra de Dios para poder buscar en contra de Él, no estamos en nada. Así que vamos a ir con mucha fe ante la presencia de Dios, decirle que nos dé entendimiento y sabiduría para leer su palabra.
Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que me apoyen con su suscripción, compartiendo el video para que más personas puedan unirse a lo que nosotros para aprender cada día más. Quiero que más jóvenes lleguen a nuestra plataforma. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión. Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Esto es Con la Biblia en Mano. Dios le bendiga.